quiero compartirte algo que el Señor puso en mi corazón, y es acerca de la actitud que nosotros tomamos frente a las batallas diarias. La vida cristiana es una continua batalla, y aunque nos gustaría que las cosas sean distintas, diferentes, la realidad es esta. Siempre nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, adversas, pero también, como todo cristiano, si nos ponemos a ver la palabra de Dios, casi siempre nos compara con un soldado. Siempre los hijos de Dios somos comparados con un soldado que pelea, que lucha, que batalla. ¿Contra quién? Contra el pecado, contra el enemigo de su alma, que se llama diablo y Satanás. Peleamos batallas de todo tipo, de toda índole. Siempre estamos en lucha constante. Y la Biblia nos declara en el libro de Efesios 2:6, 12 al 14, que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién no ha atravesado por una lucha, dificultad, por procesos terribles de adversidad? Nadie puede decir yo jamás. No, nadie puede decir eso, porque es un día a día, es a diario que luchamos contra, ya sea tentaciones, contra enfermedades, contra todo lo que te puedas imaginar. Vos ahí que estás del otro lado sabés también, porque vos seguramente en algún momento de tu vida pasaste por alguna lucha y tuviste que pelear alguna batalla que parecía no tener solución, que parecía que ya estaba perdida, pero el Señor de allí te sacó, te levantó y te dio victoria. La Biblia nos declara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, las luchas que pasamos, el enemigo que nos acecha día a día no es nuestro vecino, ni nuestros amigos que nos defraudaron, no es nuestro jefe, no es persona de carne y hueso, sino que el enemigo al que nos enfrentamos, aquel que nos presenta batalla a diario, es invisible, no lo podemos ver, pero está. Hay un mundo espiritual que existe de verdad y que siempre está acechando contra nuestras vidas, pero sabemos que si ponemos nuestra fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza, le podemos vencer. El enemigo de nuestra alma siempre está acechándonos, siempre está tirando continuamente sus dardos, como decía nuestro pastor el día domingo. Siempre está acechándonos, poniéndonos, queriendo sembrar en nosotros dudas, queriendo sembrar en nosotros miedo, queriendo sembrar desaliento. ¿Para qué? Para desestabilizarnos. Hoy en día no tenemos luchas cuerpo a cuerpo, con batallas bélicas, por así decirlo, pero sí tenemos una lucha espiritual, porque hay un mundo espiritual que se mueve alrededor nuestro, que podemos enfrentarlos. Sí, podemos enfrentarlos, pero siempre con las fuerzas y el poder de Dios por sobre todas las cosas. Y alguien que tuvo que enfrentarse cuerpo a cuerpo, esto es cierto, porque es una historia que nos relata la Biblia, la palabra de Dios, alguien que tuvo que enfrentarse a un enemigo terrible, un enemigo temible también, porque le tenían gran temor, miedo, fue David. Todos conocemos tal vez la historia de David, que enfrentó a un hombre llamado Goliat,
Este era un paladín, un hombre de guerra, un hombre distinguido, pero más que ser distinguido por sus grandes hazañas o su valentía, era distinguido porque era gigante, parecía ser invencible. Cada vez que él abría su boca y desafiaba a los escuadrones de Dios, dice que los hombres de Israel temblaban de miedo y salían corriendo de al lado de él. Pero ¿por qué les pasaba esto? ¿Por qué le pasaba esto al pueblo de Israel? Si Dios le había dado victoria sobre muchas batallas. Y ahora, y peores tal vez, hasta peores, pero sin embargo ahora por un hombre gigante que los desafiaba tenían tanto miedo y tanto terror. ¿Por qué? Porque los israelitas se enfocaron más en el problema que tenían por delante que enfocarse en el Dios que tenían a su lado. Ese fue el error de ellos, enfocarse en el problema que tenían por delante en vez de enfocarse en el Dios que tenían a su lado y que podía pelear las batallas por ellos y darles la victoria sobre esa situación que estaban pasando. Pero David fue alguien que sí se enfocó en su Dios. Recibió palos de todos lados, porque la verdad, cómo lo trataron a David cuando llegó hasta el lugar donde se iba a desatar esa batalla, se tuvo que enfrentar al hermano que lo trató re mal. El hermano de David lo trató a David de mentiroso, lo trató de malo, de soberbio, de incapaz. ¿Qué no le dijo? Pero sin embargo David decidió no escucharlo. ¿Y solo por qué le llamó todo esto? Porque David creyó que él podía vencer a aquel gigante, pero no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Él le creía, David le creía a Dios. Y con esta palabra te puedo decir que no siempre vas a recibir halagos, no siempre, cada vez que estés en alguna situación difícil, no siempre te van a dar palabras de aliento, no siempre vas a recibir palabras de aliento de la gente, no siempre vas a ser animado a seguir adelante. Es más, tal vez hasta te encuentres en algún momento aparentemente solo, pero no estás solo porque el Señor está contigo. Tal vez en situaciones difíciles hasta te dejen de lado, te maltraten, te critiquen, te hagan desprecio, te desanimen y encuentres un montón de cosas negativas a tu alrededor, pero al igual que David, no lo escuches. Este es el consejo que te doy en esta mañana. No escuches ninguna palabra negativa que pueda venir desde afuera hacia tu vida para amedrentarte, para ponerte miedo, para hacerte creer que tu Dios es así de chiquitito, ¿no? Al contrario, créele al Señor, Él es más grande que todo lo que te pueda estar aconteciendo. No debemos enfocarnos en el problema, sino en el Dios que puede darnos la victoria sobre este problema. Esto es lo que hizo David. El pueblo de Israel se había enfocado en el problema que tenía por delante, pero David se enfocó en el Dios que tenía a su lado, quien pelearía por él esa batalla y le daría la victoria. Cada dificultad a la que nos enfrentemos es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para poder experimentar una nueva victoria. David, a pesar de sus limitaciones, porque a simple vista el ojo humano veía una cosa de él, pero el ojo de Dios veía algo totalmente distinto. El hermano decía que era como un simple pastor de ovejas, así lo trataban. Andá a cuidar las ovejas, ¿qué haces acá? Así le contestó el hermano a David. A pesar de las limitaciones que tenía David, porque a simple vista lo veían como un simple pastor de ovejas. Lo veían débil,
Él no sabía nada de batallas ni de guerras. No tenía ni siquiera una armadura sofisticada como para poder luchar. Era joven, inexperto, tenía todas las de perder. Si David se enfocaba en eso, estaba frito, porque tenía todas las de perder, tenía todas en contra. Es más, ni la armadura que le pusieron le quedaba bien. De hecho, él dice que agarró y se despojó de la armadura porque no podía ni caminar. Y aún así, David alentaba al rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? El rey de Israel en ese momento. Un rey que lo habían elegido por tener buena apariencia, por parecer fuerte, por tener experiencia en batallas, hombre de guerra. Tenía tal apariencia que el pueblo de Israel lo eligió como rey. Sin embargo, ante esta situación, ante este problema, esta dificultad, ante esta batalla, hasta él tenía miedo. Tanto así que David, siendo un muchacho, lo animó. Es más, le dijo al rey que no se pusiera triste, que no se entristeciera, que no desmayara su corazón, que él se iba a enfrentar a ese gigante. ¿Por qué? Porque la confianza que David tenía en su Dios era más que suficiente para ganar aquella batalla. No fueron las fuerzas de David, no fue su habilidad que lo llevaron a la victoria, sino la fe que él tenía en el Señor y el oído sordo que hizo a las palabras negativas que le quisieron sembrar en él para amedrentarlo. Fue la fe en Dios y el oído sordo a las palabras negativas de desaliento que venían contra la vida de él. Y así debemos ser nosotros, los hijos de Dios. También creerle al Señor y hacer oído sordo a aquello que quiera desanimarnos, desalentarnos, que quiera decirnos: vos no podés, no lo vas a lograr, no ves que no sos capaz, no ves que no servís para nada. Nosotros debemos hacer oído sordo a esas palabras y comenzar a creerle al Señor, que nos dice: yo soy tu victoria, yo te levanto, yo te animo, yo te sostengo. Así dice el Señor, y en toda la palabra de Dios podemos escuchar palabras de aliento para nuestra vida. Esas son las palabras que realmente tenemos que escuchar, son las palabras a las que realmente tenemos que abrir nuestros oídos para oírlas y queden grabadas en lo más profundo de nuestro corazón y que nos llevan a la victoria. Nunca te hagas de menos, nunca te subestimes a ti mismo. Cree en el Señor y declara las palabras que un día también dijo David, el salmista David, porque hablamos de la misma persona, el salmista David, que dijo: en Dios haremos proezas. Esto es lo que David declaró. Esta era una de las cualidades que también podemos ver en la palabra del Señor, aquí en primera de Samuel, todo lo que es el capítulo 17, porque podemos ver que David declaraba con su boca. Aún todavía no había ganado la guerra ni se había enfrentado al gigante, pero él ya estaba declarando que él ya había ganado. En primera de Samuel 17:46, David dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mirá la actitud. Por eso es que este mensaje habla de eso, de la actitud frente a las batallas que nos enfrentamos día a día. Él ya enfrentó esto con actitud, haciendo oído sordo, confiando en el Señor y también declarando que ya él tenía la victoria, a pesar de que todavía no lo había enfrentado, él ya lo estaba declarando. ¿Por qué? Porque dice que la palabra, nuestra palabra tiene poder. Nosotros en la lengua tenemos el poder de construir algo o destruir algo. Así que también cuando declaramos la palabra del Señor,
Ella tiene tal poder que transforma cualquier situación. Así que nunca te hagas de menos ni te subestimes a vos mismo. Al contrario, créele al Señor que Él está en control de cada una de las situaciones y adversidades que estás pasando. Cuando David enfrentó a Goliat, le dijo estas palabras. Y te quiero leer este versículo bien puntual. Primera de Samuel 17:45. Le dijo así: entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no tenía nada, se enfrentó así, como había llegado a ese lugar. No tenía ninguna espada, no tenía ningún arma para enfrentarlo, pero él lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y de esta manera, con esa actitud, nosotros también tenemos que enfrentar cada una de nuestras batallas. En el nombre de Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que pelea nuestras batallas, aquel que ya nos dio la victoria por medio de Jesucristo, su Hijo, en la cruz. De esta manera, con esta actitud debemos enfrentar las batallas que día a día en nuestra vida se presentan. Y al igual que David, nuestra mejor arma es la fe y nuestra confianza en el Señor. David no tenía armas, Goliat estaba armado hasta los dientes, pero David sin armas le pudo vencer. ¿Por qué? Porque su arma más poderosa fue la fe en su Señor, la fe en Jehová de los ejércitos, aquel Dios que había librado a sus antepasados del faraón, del pueblo de Egipto, de estar en esclavitud y de cuántas batallas ellos habían luchado. Él estaba seguro de que ese Dios una vez más iba a mostrar su gran poder y lo iba a sacar victorioso de esta situación en la que se encontraban en este momento. Y así, nosotros también, de esta manera, teniendo fe y confianza en el Señor, también vamos a obtener victoria sobre las difíciles luchas y dificultades en nuestro andar. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí lo podés ver bien clarito, nuestra fe. Eso es lo que ha vencido al mundo. Y así como David tuvo fe y le creyó al Señor, hoy el Señor también nos invita a tener fe y a creerle a Él. No a la circunstancia que estamos pasando. No importa cuán grande parezcan, tal vez parecen que no tienen solución. Sí hay solución. En Cristo está la solución, pero debes creer. Debemos todos y cada uno de nosotros creerle al Señor, porque esa fe es la que vence al mundo. Esa es la victoria, dice. La victoria nuestra es la fe. ¿La fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu fe? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo está tu fe? ¿En quién estás poniendo tu confianza en este tiempo? Recuerda siempre que cuentas con la gracia del Señor para enfrentar todo lo que sobrevenga sobre tu vida. No te olvides nunca que la gracia del Señor está por sobre todas las cosas. Y todo lo que venga para tu vida, todo lo malo que venga para tu vida, todo lo malo que te aceche, Dios lo puede transformar en bendición si tan solamente le crees al Señor. Y así como el Señor en una oportunidad también le dijo al apóstol Pablo, hoy nos dice también a nosotros. En el libro de 2 de Corintios 12, 9 al 10, hay una palabra tremenda.
Algo que el Señor le dijo al apóstol Pablo mientras él estaba allí pasando algunos momentos difíciles en su vida. El Señor le dio esta palabra y le dijo de esta manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces nosotros, mientras podemos luchar con nuestras propias fuerzas, vamos hacia adelante, luchamos y lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero no nos damos cuenta que en algún momento esas fuerzas se acaban, esas fuerzas se agotan, se debilitan. Y siempre el ser humano busca a Dios cuando ya ve que no puede más. En vez de, sería mucho más sencillo, apenas estamos en una situación, entregársela al Señor, pero no, nosotros tratamos de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, pero y cuando vemos que no resulta, que ya no damos más, ahí decimos: Señor, no puedo más. Y es ahí donde el Señor se glorifica, donde Él muestra su gran poder sobre nuestras situaciones, cuando nosotros nos rendimos por completo a Él, a su voluntad y a su señorío sobre toda situación. Y el apóstol Pablo en este pasaje dice: por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Es decir, él iba a presumir ahora no de las fuerzas que tenía él, sino de las debilidades. ¿Por qué? Dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nos damos cuenta, cuando reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos y reconocemos que necesitamos las fuerzas de Dios para pelear nuestras batallas, entonces ahí es donde se glorifica, donde el Señor nos llena de poder, nos alienta y nos lleva a la victoria. Pero eso sí, cuando nosotros reconocemos, al hombre y a la mujer le cuesta reconocer que somos débiles, incapaces y que necesitamos de la ayuda de Dios. Nos cuesta reconocer, al hombre le cuesta reconocer. Muchas veces dice: yo no necesito de Dios. ¿Cuánta gente anda diciendo por ahí: yo no necesito de Dios, yo puedo solo, porque si yo no trabajo no como, porque si yo no madrugo, nadie lo hace por mí, porque si yo no hago tal cosa, siempre pensando en el yo, ¿no? En uno mismo, que todo lo que consigue lo hace por sí mismo. ¿Y qué pasaría si Dios dejara de soplar su aliento de vida sobre nosotros? ¿Qué pasaría? Por eso es bueno reconocer que somos incapaces, como sabe decir nuestro pastor, que somos incapaces de hacer las cosas por nosotros mismos, de salvarnos a nosotros mismos, de pelear las batallas difíciles que no son carnales, sino que son espirituales. Cuando reconocemos que no podemos, ahí es donde se glorifica el Señor y donde empiezan las fuerzas de Dios a luchar por nosotros, y siempre, siempre en Él obtenemos la victoria. Bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo, y hoy nos lo dice también a nosotros, porque cuando menos confiamos en nuestras propias fuerzas y confiamos más en el Señor, mayor es la victoria sobre cualquier circunstancia. Recuerda siempre que cada batalla, cada dificultad a la que nos enfrentamos es una nueva oportunidad para experimentar una nueva victoria. ¿Y cómo? Como lo vinimos diciendo recién, con fe en el Señor, haciendo oído
a las palabras negativas que quieren atemorizarnos. Con convicción, creyéndole al Señor que ya nos dio la victoria sobre esas dificultades, sobre esas batallas, sobre esas luchas. Y con actitud frente a la adversidad. Debemos creerle al Señor, pero también actuar. Porque David no se quedó con que yo creo que el Señor nos va a librar y listo, me quedo de brazos cruzados. No, él enfrentó la situación, pero creyendo que el que estaba al lado de él era mayor que aquel gigante que lo quería amedrentar y que los quería destruir. David le creyó al Señor y fue recompensado en gran manera. En gran manera fue recompensado, porque ese fue el principio de todo lo mucho que el Señor le iba a hacer vivir. No fue fácil, porque David enfrentó muchas adversidades en el camino, pero el Señor también le dio muchas victorias, porque cuando mayor son las pruebas, cuando más grandes parezcan las pruebas que tenemos que atravesar, también mayores son las victorias que el Señor tiene para nuestras vidas. Mayores son las victorias que vamos a ganar en el nombre de nuestro Señor Jehová de los ejércitos, como dijo el salmista David. Así que te animo a creerle al Señor. Te animo a que enfrentes cada batalla tomada y tomado de la mano del Señor. ¿Qué te parece si hacemos una oración pidiéndole al Señor que nos dé la fortaleza para continuar, que nos dé la fe que necesitamos para no claudicar, que nos dé la actitud para poder enfrentar la adversidad, tomado siempre de la mano del Señor y sabiendo que en Él siempre obtenemos la victoria y la obtenemos segura. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos alientas a seguir. Tú eres el hincha número uno de nosotros, que siempre está allí para alentarnos, animarnos, fortalecernos y darnos, Señor, la victoria sobre toda circunstancia. Padre Celestial, ayúdanos a seguirte fieles, Señor, y firmes, creyendo, Señor, que de ti obtenemos la respuesta a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz del Calvario, venciste, Señor, sobre todos mis problemas y dificultades. Señor, tú eres mayor que todo. Padre Celestial, te damos gracias porque hasta acá no nos has abandonado y sé que seguirás acompañándonos todos los días de nuestra vida, Señor. Cualquiera sea el proceso por el que tengamos que pasar, sabemos, Señor, que aún mayor es la victoria que obtendremos en ti. Te damos gracias aún por las luchas y por las pruebas, Señor, porque sabemos que de ellas, de todas y cada una de ellas, tú nos vas a sacar victoriosos. Y sabemos que veremos tu gloria, Señor, aún en estos tiempos difíciles. Padre, porque aunque tengamos que atravesar luchas, pruebas, Señor, mares, tal vez el fuego, Señor, pero sabemos que tú nos llevarás de tu mano y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Te agradecemos por llevarnos de victoria en victoria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. La gloria sea para ti, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente.